Hermanos, ahora sus Biblias, Hechos capítulo 15 del 36 hasta el 41. Hechos capítulo 15 del 36 hasta el 41. Y déjenme leerlo, dice la palabra de Dios de esta manera. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor y luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. Qué pasaje, hermano, me acaba de tocar, ¿verdad? Hay un desacuerdo muy fuerte entre Pablo y Bernabé. Pero bueno, vamos a orar para que el Señor nos hable a nuestros corazones. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos hablando, Señor, a través de ella. Sigue transformando nuestros corazones, Señor. Sigue transformando nuestras vidas. Y que tu Santo Espíritu, Dios, sea nuestro Maestro. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de integridad, Padre. Que nuestras creencias se correspondan, Señor, con nuestras acciones. Somos hijos tuyos, Señor. Somos hijos de la luz. Queremos vivir, Señor, todo el tiempo en la luz. Perdónanos, Señor. Bendícenos y úsanos. En Cristo Jesús. Amén. Hermano, la semana pasada, antepasada, ¿verdad? Veíamos un resumen de lo que fue el primer viaje misionero de Pablo. Lo vi en dos predicaciones. ¿Se acuerdan? Una iglesia con propósito, parte 1, una iglesia con propósito, parte 2. Yo les decía en aquella ocasión que el inicio de este primer viaje misionero era porque fue impulsado completamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Pablo a la obra a la cual los he llamado. Entonces, inició completamente por el Espíritu Santo. Aquellos primeros líderes de aquella congregación como que dijeron, bueno, sí puede ser la voz del Espíritu Santo o quizás no. Entonces ayunaron, oraron por unos días más y cuando comprendieron que sí, que esta era la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, los enviaron, bueno, más bien los dejaron ir, porque fueron enviados en realidad, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 13, que el Espíritu Santo envió a Pablo y envió a Bernabé en aquel primer viaje misionero. Después de este primer viaje misionero, ellos recorren varias ciudades y regresan a donde fue la ciudad original donde ellos habían partido, que es Antioquía de Siria. Y dice la palabra de Dios que se quedaron ahí un buen tiempo, animando y enseñando otra vez a los hermanos, la iglesia de la cual ellos habían salido. Pero luego, dice la palabra de Dios que mientras Pablo y Bernabé estaban ahí en Antioquía de Siria, llegaron unos hermanos de Jerusalén del sur, llegaron unos hermanos de Jerusalén, de Judea, y les empezaron a decir a los hermanos de Antioquía de Siria, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y dice la palabra de Dios, versículo 2, ahí del capítulo 15, que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Esto lo vieron la semana pasada con el pastor Jorge Orozco. Y entonces la iglesia de Antioquía no se quedó tranquila y le dijeron a Pablo y a Bernabé, váyanse a Jerusalén y platiquen estas cosas con los apóstoles y con la iglesia de Jerusalén. O sea, la iglesia de Antioquía le estaba dando a la iglesia de Jerusalén como cierto respeto. Era la primera iglesia establecida, la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Antioquía era fruto de muchos misioneros que habían llegado por ahí. Y entonces le están dando su lugar a la iglesia de Jerusalén, donde están varios de los apóstoles, entre ellos está Pedro, pero también hay varios líderes ahí de la congregación. Entonces dicen, vayan y platiquen de estas cosas. Eso es lo que se conoce, hermanos, como el primer concilio de la iglesia. Una reunión en la que se fue netamente de carácter doctrinal. La cuestión que se va a tratar en el primer concilio es sobre la necesidad de cumplir o no la ley para ser salvos. La conclusión a la que se llegó desde las Escrituras es que la salvación es un regalo de Dios que no se gana por medio de obedecer la ley o de cumplir ciertos rituales, sino que se recibe por creer en la obra de Jesucristo. Miren, déjenme les explico algo aquí rápido, hermanos. Porque algunos, los católicos sobre todo, van a decir que Pedro en aquel primer concilio habló. Y sí es verdad, Pedro habló. Porque Pedro dijo, ustedes se acuerdan cuando estuve allá con Cornelio y yo no quería comer ningún animal impuro. Y el Señor me dijo, no, a lo que Dios purificó tú no llames impuro. Y entonces siguen ahí, luego Pablo y Bernabé les dicen a los hermanos de Jerusalén todo lo que Dios estaba haciendo por ellos o con ellos, a través de ellos, con los gentiles. Pero luego se levantó Santiago, el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús, porque es hijo de María y de José, pero Jesús no es hijo de José. Jesús es hijo de María y es obra del Espíritu Santo.
Entonces, medio hermano. O como, bueno, algunos van a decir, no, es que como es de la misma madre, es hermano. Bueno, llámenle como quieran. Familiar de Jesús. Familiar de Jesús. Santiago, Jacobo. Se levantó Jacobo, que era como el líder o el pastor principal de esta congregación de Jerusalén. Y entonces les dice ahí a los hermanos, hermanos, ustedes recuerdan, esto es lo que dicen las escrituras en el Antiguo Testamento. Después de aquellos días restauraré la casa de David y todos aquellos gentiles que he llamado a ser míos serán también de mi pueblo. Entonces, fíjense lo que está haciendo aquí Jacobo. O sea, no es Pedro, ¿eh? Porque los católicos se van a agarrar de aquí para decir, es que Pedro, ya ve, ahí está el primer papa, porque Pedro fue el que habló y por eso le dieron la autoridad. No, fue Jacobo. Jacobo fue el que se levantó y desde las escrituras, él dijo, miren, esto que está pasando es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Dónde está la autoridad? En la palabra de Dios. Ahí es donde está la autoridad. No en la persona, en la palabra de Dios. En la persona de Jesucristo, sí. Pero nosotros los líderes terrenales, mientras no nos sujetemos a la palabra de Dios, no tenemos ninguna autoridad. La autoridad que tenemos solamente proviene cuando nosotros decimos correctamente lo que anuncia la palabra de Dios. Entonces nosotros como líderes aquí terrenales, si no nos sujetamos a la palabra de Dios, no tenemos ninguna autoridad. La autoridad está en la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo. Entonces se levantó pues Santiago, habló, Santiago es Jacob, ¿verdad? Jacobo. Y entonces los hermanos aceptaron esto y decidieron no imponerle más cargas a los gentiles. Hermanos, esta conclusión puso muy felices a los gentiles, pero seguramente no fue del agrado de muchos o de algunos judíos, cristianos judíos, porque ellos tenían toda una vida siguiendo ciertas tradiciones, ciertas normas, ciertas leyes. Imagínense ustedes, han vivido toda una vida creyendo que por medio de obedecer ciertas leyes ustedes van a ser salvos y de pronto llegan y te dicen, no, solamente creen en Jesucristo. Y todo lo que vengo haciendo y de todo lo que me he guardado. Y de pronto los gentiles, sin ese esfuerzo extra que daban los judíos, pudieron acceder a la salvación. Hermanos, honestamente esto me recuerda lo difícil que es para nosotros entender y aplicar la gracia de Dios. Es bien difícil, hermano. A veces nos cuesta inclusive aplicar la gracia de Dios a nuestra propia vida. Pero sobre todo nos cuesta aplicar la gracia de Dios a nuestros hermanos en Cristo. Fíjense, en una ocasión yo platicaba esto. Esto a los jóvenes a lo mejor les va a sonar un poquito porque ellos están involucrados en esto. Aquí en Estados Unidos, generalmente cuando van a estudiar el college o la universidad, les prestan dinero a los jóvenes, sobre todo cuando van a universidades muy caras. Y de pronto creo que en la administración anterior, no sé si al final fue una ley que se aprobó, pero se habló acerca de condonarles todas las deudas estudiantiles a todos los jóvenes que habían incurrido en deudas, ¿no? Para pagar sus universidades. No sé si se llevó a cabo o no, a lo mejor ustedes me pueden decir. Pero el caso es que se habló de esa cuestión y luego yo una vez estaba compartiendo de eso y les pregunté a los que estaban ahí, bueno, ¿y ustedes qué piensan de esta ley? Y una hermana levantó la mano y dijo, a mí se me hace algo injusto. Dice ella, a mí se me hace injusto porque pues nosotros que tuvimos hijos en la universidad, que tuvieron ellos deudas, estuvimos trabajando mucho para pagar la deuda de ellos y que de pronto lleguen otros y a ellos se las perdonen. Y yo entiendo, ¿verdad? Sí, o sea, quizás pueda haber ese sentimiento, pues es que yo tuve que trabajar para esto. Pero yo digo, bueno, y pues si a mí no me tocó, pues gracias a Dios por ellos que les perdonaron la deuda, ¿no? Que pudieron estudiar y que les condonaron eso. Pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta la gracia de Dios porque sí la queremos para nosotros, pero no la queremos para alguien más. Fíjense, y esto es algo que me pasó a mí también. Les voy a platicar esto rápido. Yo estaba allá en México y estaba pagando mis estudios aquí en uno de los seminarios de Estados Unidos. Y miren, no les miento, cada materia me costaba a mí un mes de salario. Pagar cada materia. Un mes de mi salario era para pagar una materia. Gracias a Dios que yo recibía parte del apoyo de la iglesia, o sea, un mes de mi salario como maestro del seminario. Con eso yo pagaba una materia, pero yo recibía el apoyo de la iglesia en la que yo pastoreaba y aparte también mi esposa estaba trabajando. Pero entonces cada vez que yo quería agarrar una materia en el seminario, tenía que hablar con mi esposa y decirle, ¿sabes qué? Pues me gustaría apartar un mes de mi salario para agarrar una materia del seminario. Y entonces pues hacíamos nuestro esfuerzo y gracias a Dios lo podíamos pagar.
y pagaba la materia y iba avanzando poco a poco conforme íbamos pudiendo pagar materias. Y de pronto me topo, bueno, un amigo mío, colega, pastor también. Él estaba pastor en una iglesia pues importante ahí en México. Recibía un buen salario. Pero resulta que él no estaba pagando sus materias, sino que él se inscribía y la deuda se le iba haciendo grande y él no la pagaba. No sé por qué razón, ¿verdad? A lo mejor no tenía el suficiente dinero, no se administraba bien, pero él no las pagaba. Pues sabe que de repente le hablaban y le decían, hey, oye, pues hemos visto que aquí estás un poquito atrasado con esto, pero fíjate, ahorita tenemos una beca para los hispanos, entonces tú podrías acceder a ella, solamente mándanos un formulario, así, 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 deuda pagada. Yo no me enteré de eso hasta mucho después, pero cuando me enteré, ¿qué creen cuál fue mi sentimiento? Pues sí, obviamente, yo dije, y yo varias veces, porque ellos cuando lanzaban los formularios, yo varias veces traté y les mandé un formulario y pues yo gano tanto, tanto así, 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 y no sé por qué, pero no me aprobaban a mí la beca, esa beca. Y yo decía, oye, yo qué tanto esfuerzo hago, ¿no? Para pagar esto y aquel, que no paga, que es un deudor, y de repente le perdonan todo. Es obvio, ¿verdad? Uno siente, ¿verdad? De pronto como cierta sensación de injusticia. Naturalmente somos así como seres humanos. Pero debemos alegrarnos, ¿no? Deberíamos alegrarnos, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Les concede a estas personas de pronto bendiciones que a lo mejor nosotros no tuvimos, pero el Señor sabe por qué. Si confiamos realmente en la soberanía de Dios, si confiamos en los propósitos de Dios, el Señor sabe por qué. El Señor sabe completamente por qué. Hay una parábola en la palabra de Dios. Los trabajadores de la viña. Unos llegan a trabajar desde temprano, luego unos más tardecito, los otros más tarde, y unos cuando falta una hora para que se acabe el trabajo. Dice la palabra de Dios que cuando se acaba el día, va el patrón y les paga a todos lo mismo, exactamente igual. Y los que trabajaron mucho, se quejaron. Obviamente, trabajaron desde la mañana y le dijeron, Señor, ¿pero por qué? Si yo trabajé contigo desde la mañana, ¿y por qué me estás pagando lo mismo que a ellos? Y luego el Señor les dijo, oye, ¿pero no acordé contigo desde el principio que te iba a pagar un denario por el día? Sí, te estoy pagando lo que quedamos. Si yo decido pagarles a los demás lo mismo que a ti, ¿eso a ti qué te importa? Es la parábola del trabajo de las viñas, ¿verdad? Y a veces como cristianos tenemos ese sentimiento, ¿no? Porque de pronto nosotros somos cristianos de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad? Que porque hemos sido cristianos por tanto tiempo, el Señor debería darnos a nosotros algo más que a los demás. Y el Señor, eres salvo. ¿Qué más quieres? Eres salvo. Bueno, hermanos, luego de este concilio, versículo 36, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Quiero que noten, hermanos, que este segundo viaje misionero no inicia como el anterior. Aquí no dice, el Espíritu Santo les dijo, hey, vámonos, otra vez. Aquí no inicia así. Ni tampoco dice que estaban ayunando, ni tampoco dicen que estaban orando. Simplemente es que Pablo interiormente siente la necesidad. ¿Sabes qué, Bernabé? Necesitamos ir a visitar las iglesias en las cuales ya estuvimos para ver cómo están los nuevos creyentes. Fíjense, un error que tenemos muy comúnmente, hermanos, es ir leyendo el libro de los Hechos y creer que Pablo va sembrando iglesias cada mes. Que va así abriendo iglesia, 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 iglesia. Y algunos piensan así, que Pablo está así. Y no. Si leemos con cuidado Hechos, en realidad Pablo pasaba bastante tiempo en cada iglesia, formaba líderes, y una vez que formaba líderes, se iba al siguiente lugar. Y si no podía formar líderes, dejaba a algunos de sus colaboradores más cercanos ahí, alguien en quien Pablo confiara, y lo dejaba ahí. Y luego todavía les enviaba cartas a las iglesias que Pablo había sembrado. Y luego todavía, cuando podía, regresaba para ver cómo estaban esas iglesias. Entonces, Pablo siente una necesidad pastoral. Vamos a ver cómo están estos hermanos nuevos creyentes para ver cómo siguen en la fe. Y entonces Pablo, hermanos, quiere regresar a las iglesias y dice en el versículo 37 que Bernabé estuvo de acuerdo. Dice así, Bernabé estuvo de acuerdo. Solamente que Bernabé quería llevarse con ellos a Juan Marcos. Y dice la palabra de Dios, versículo 38, pero Pablo se opuso terminantemente. O sea, Pablo se negó, o Pablo no quiso. Y dice la Biblia que su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Fíjense nada más. No estamos hablando de cualquier cristiano. Estamos hablando de Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, y estamos hablando de Pablo. Bernabé tomó Juan Marcos, hermanos, consigo, y se fue a la isla de Chipre. Ese fue el camino que siguieron originalmente. Primero se van hacia la isla de Chipre. Entonces Bernabé toma a Juan Marcos y se van
a la primera región donde ellos sembraron iglesias, la isla de Chipre. Y Pablo, dice la palabra de Dios, que agarró a Silas y se fue por otro camino. Se fue hacia el norte, por tierra. Y se fueron a visitar a las últimas iglesias que ellos habían sembrado en el primer viaje misionero. O sea que los dos totalmente se fueron por caminos opuestos. Bernabé y Juan Marcos se fueron a las primeras iglesias que habían plantado. Pablo y Silas a las últimas iglesias que habían plantado en el primer viaje misionero. Entonces, al final se iban por allá a ver en alguna parte del viaje, ¿no? Pero cada quien inició por un camino distinto. Y hermanos, cada vez que llegamos a este pasaje, se causa un buen debate sobre dos asuntos en particular. En primer lugar, ¿qué fue lo que hizo que Juan Marcos abandonara a los apóstoles en su primer viaje misionero? ¿Qué fue? Y en segundo lugar, ¿quién de los dos actuó correctamente? ¿Pablo o Bernabé? ¿Bernabé o Pablo? ¿Quién de los dos actuó correctamente? Son dos líderes. Discuten porque uno quiere llevarse a Juan Marcos y el otro no se lo quiere llevar porque los había abandonado. Entonces uno lo toma y se lo lleva y el otro se va por el otro lado. Generalmente surge este debate, hermanos, ¿quién de los dos actuó correctamente? Porque siempre queremos ver la vida en blanco y negro, positivo o negativo. Y a veces nos olvidamos que también existe el gris, y que existen también diferentes tonos de gris. ¿Qué fue lo que hizo que Juan Marcos abandonara aquella primera misión? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que Juan Marcos abandonara a Pablo y a Bernabé? ¿Saben ustedes qué fue? ¿Qué fue lo que abandonó? ¿Por qué abandonó Juan Marcos? ¿No lo leyeron en la Biblia? ¿No? ¿Eh? Qué bueno que me contestó eso, hermano Pablo. Quiere decir que sí está estudiando la palabra de Dios. Sí, porque si alguien me contestaba aquí, yo decía que me está inventando, hermanos. Hermanos, honestamente la Biblia no nos responde esta pregunta. El relato simplemente dice, Marcos los abandonó en Panfilia. Es todo. Marcos se bajó del barco, ya no quiso seguir con ellos. Él servía con ellos como ayudante, como un discipulador. O sea, Pablo y Bernabé venían y compartían el evangelio, se convertían en nuevos creyentes y Juan Marcos se encargaba de darles lo que llamamos el discipulado, las primeras doctrinas a los nuevos creyentes, darles las bases del cristianismo. O sea, su trabajo era más como un ayudante de ellos. Y mientras Bernabé y Pablo eran los que compartían la palabra de Dios. Se han presentado, fíjense bien, varias propuestas. Una es que Juan Marcos, siendo más joven, no soportó las demandas del viaje. Juan Marcos viene de una familia acomodada. Su mamá, María, es la mujer que posee la casa donde se estaban reuniendo los primeros cristianos. Tuvo que haber sido una casa grande, una casa amplia. Y Juan Marcos es el hijo de esta mujer. Entonces sabemos que Juan Marcos venía de una familia acomodada. Probablemente, otra vez estoy diciendo, probablemente Juan Marcos, al ver las carencias en el viaje, no lo soportó. Puede ser, ¿verdad? Siendo más joven. O otra opción es que simplemente extrañó su hogar, su mamá, y se regresó. Otra propuesta, hermanos, es que no soportó la oposición espiritual a la que se estaban enfrentando, porque Juan Marcos empezó a ver la oposición que tenía Pablo y Bernabé. Y a lo mejor no soportó eso y se regresó. Una más es que Juan Marcos, como nació en el seno de una familia creyente de Jerusalén y desde pequeño había estado rodeado de líderes de la iglesia, y en su casa se llevaban a cabo las primeras reuniones de la iglesia después de la partida de Jesucristo, entonces Juan Marcos ya tenía toda su vida dentro de una familia cristiana. Y él quería ir en este viaje no como un ayudante, sino como un líder. Es otra de las propuestas que hay. Y que como le tocó ser un ayudante, se desilusionó y abandonó entonces a los apóstoles. Son diferentes propuestas que se dan. ¿Por qué Juan Marcos los abandonó a ellos? No lo sabemos, hermanos. Pero sabemos que debido a que los abandonó, Pablo ya no se lo quiso llevar al segundo viaje misionero. Pablo no quiso llevarse a Juan Marcos. Ahora, ¿quién de los dos actuó correctamente? ¿Bernabé o Pablo? ¿Quién es equipo Pablo? A ver, levante la mano. ¿Por qué no? ¿Quién es equipo Bernabé, hermanos? No, nadie quiere levantar la mano, ¿verdad? Está bien. No se preocupen. Miren, hermanos, hay unos que se ponen del lado de Pablo y hay otros que se ponen del lado de Bernabé. Team Pablo y Team Bernabé, dependiendo de cada uno. Ahí en el seminario nos ponían de pronto, cuando estábamos estudiando Hechos, nos decían, a ver, discutan entre ustedes, ¿quién tuvo la razón? ¿Pablo o Bernabé? Y fíjense, hay algunos cristianos en los que de pronto, yo entiendo que tengamos admiración por el apóstol Pablo.
Pero hay algunos cristianos que de pronto pareciera que lo ponen por encima de Jesucristo, al apóstol Pablo. Pero bueno, Bernabé, hermanos, sea lo que sea que haya hecho Juan Marcos, decide darle otra oportunidad a Juan Marcos. Recordemos lo que significa el nombre de Bernabé. Significa hijo de consolación. Eso significa Bernabé. Es alguien que anima, es alguien que alienta a los demás. Fue uno de los primeros, y si no el primero, que confió en Pablo. Porque cuando Pablo llegó allá a Jerusalén, después de que él andaba persiguiendo cristianos y los andaba encarcelando, dice la palabra de Dios que los apóstoles no se querían juntar con Pablo. Pablo decía que era cristiano, pero ¿qué hacían los apóstoles? A lo mejor se está diciendo que es cristiano para qué, pues para infiltrarse, ¿no? Para infiltrarse entre nosotros, saber dónde están todos nuestros cristianos y entonces meterlos a la cárcel. Los apóstoles tenían miedo de Juan Pablo, de Pablo, perdón. Y entonces Bernabé va, lo toma, conversa con él y Bernabé viene y lo introduce ante los apóstoles. Y también lo reclutó para trabajar con ellos juntos en Antioquía. Yo a veces me pregunto, hermanos, ¿qué habría sido de Pablo si no existiera Bernabé? ¿Qué habría sido de Pablo sin ese Bernabé que lo introdujo en la familia de los creyentes? Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de Pablo en el reino de Dios. Leemos de sus viajes misioneros, leemos muchas de sus cartas. Pablo escribe gran parte del Nuevo Testamento. Pablo desarrolló gran parte de la doctrina que hoy practicamos, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero prácticamente la mayor parte de la doctrina, hermanos, que nosotros practicamos como cristianos viene de las cartas de Pablo. Doctrinas, estoy hablando de doctrina, no de enseñanzas, doctrina, los fundamentos. Vienen de las cartas de Pablo, que obviamente Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, pero este hombre de Dios, ¿verdad? Dios lo utilizó grandemente en su reino. Pero creo que todos podemos coincidir en que su ministerio fue algo grande e importante. Pero detrás de Pablo estuvo este gesto de gracia y de aceptación de Bernabé. Y hermanos, a veces, fíjense bien, a veces es lo que necesitan algunos creyentes. Un Bernabé que cree en ellos. Un Bernabé que les dé otra oportunidad. Un Bernabé que les dé la confianza que ellos necesitan para despegar. Porque Pablo, después de que los apóstoles hablaron con él, empezó a predicar de la palabra de Dios, pero les empezó a traer problemas a la gente de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Lo regresaron a Tarso. Vete a Tarso, Pablo. Y lo mandaron allá a Tarso, a su ciudad. Y allá estaba Pablo en Tarso, abandonado. Pero entonces cuando Bernabé se da cuenta de lo que sucede en Antioquía, dice la palabra de Dios, que va por Pablo y se lo trae a Antioquía para que juntos sirvan ahí entre la iglesia de Antioquía. Y aquí de Antioquía es donde salen ellos a sus primeros viajes misioneros. Entonces se dan cuenta ustedes, hermanos, de esto, ¿verdad? Necesitamos a veces, necesitamos de un Bernabé que nos confíe, ¿verdad? Que nos dé la confianza necesaria para ir hacia adelante, para despegar en nuestro ministerio. Pero por otro lado, hermanos, está Pablo. Y Pablo poco a poco ha ido aumentando en prestigio y en liderazgo. Fíjese, al inicio del viaje misionero, ustedes pongan atención en esto cuando vuelvan a leerlo en sus casas. Al inicio del viaje misionero, Lucas siempre menciona primero a Bernabé antes que a Pablo. Pero después, a mitad del viaje misionero, Lucas cambia y dice Pablo y Bernabé. Eso es algo muy sutil, pero quiere decir que al inicio, el líder del grupo misionero era Bernabé. Pero luego en el viaje misionero, Pablo pasó a ser el líder de ese grupo misionero. Entonces, Pablo va ganando prestigio, va ganando liderazgo. Y por sus escritos, 13 cartas que forman parte de nuestro Nuevo Testamento, aunque escribió más, sabemos que era un cristiano con convicciones no negociables. En algún momento, estando en Antioquía, llegó a reprender a Pedro. Dice Gálatas que Pablo estaba ahí en Antioquía y que de pronto vio que llegó Pedro de allá de Jerusalén y que Pedro en un principio se juntaba con los gentiles para comer la cena del Señor. Pero que luego llegaron unos cristianos de Jerusalén enviados por Jacobo, que cuando Pedro los vio, dice, ya no se juntaba con los gentiles, se apartaba. Y dice, y su influencia era tal que inclusive Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Y entonces dice Pablo, tuvo que reprender a los dos, a Pedro y a Bernabé. Y les dijo ahí enfrente de todos, tú que predicas de la gracia, haces esto, ¿por qué estás haciendo esto, Pedro? Lo tuvo que reprender ahí enfrente de todos. Porque decía Pablo, eso es hipocresía. No tienen por qué estar simulando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los líderes enseñan también con su ejemplo. Entonces, si Pedro hacía esto, ¿qué iban a hacer los otros cristianos? Pues cada vez que vieran, iban a hacerlo exactamente lo mismo. Por eso Pablo le dice, esa actitud que tú tienes, Pedro, no es digna de un líder de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo.
Hermanos, como no sabemos exactamente qué fue lo que hizo que Marcos los abandonara en su primer viaje, es también muy difícil saber por qué Pablo no lo quería volver a llevar. Quizás, aquí tenemos otra vez que pensar, quizás Pablo estaba muy dolido por el abandono de Marcos. Es un ser humano como cualquiera de nosotros. Probablemente a Pablo le dolió mucho esto que hizo Juan Marcos y por eso ya no lo quería volver a llevar. O quizás Pablo, siendo Pablo, ¿verdad? Y él criado en toda esta tradición tan estricta, quizás Pablo decía, bueno, ¿por qué vamos a llevarnos a alguien en quien no podemos confiar? Y en cualquier momento nos abandona otra vez. ¿Me estoy explicando? Pues a lo mejor es el pensamiento de Pablo, no lo sé. La Biblia no dice por qué Pablo no lo quería llevar, simplemente nos dice no lo quería llevar. A lo mejor estaba dolido o a lo mejor simplemente Pablo no podía confiar en alguien así. Pero yo creo, hermanos, que los dos tuvieron la razón. Yo creo que los dos tuvieron la razón y que necesitamos de los dos. Por un lado necesitamos muchos Bernabés, que con un espíritu de gracia alienten a los hermanos a continuar avanzando en la vida cristiana. Pero a veces los Bernabés se nos pasan de buenos, ¿no? Algunos dirían, es que es muy pasalón. Y por otro lado necesitamos a Pablos que nos recuerden de tanto en tanto que servimos a un Dios de orden, que servimos a un Dios del cual nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Necesitamos de los dos. En mi familia ustedes yo creo que ya se imaginan quién es Pablo y quién es Bernabé. Así lo dejamos. Hermanos, la separación entre ellos no tuvo nada que ver con asuntos doctrinales. Para asuntos doctrinales estaba el concilio. No tiene nada que ver con asuntos doctrinales, sino sobre una cuestión sobre cómo deberían hacerse las cosas. Bernabé consideraba, debemos de llevarnos a Juan Marcos, y Pablo consideraba que no. Y eso los dividió a ellos. Pero el Señor bendijo la obra de los dos. Obviamente conocemos más del ministerio de Pablo porque fue de quien se escribió. Pero eso no quiere decir que Dios no usó a Bernabé y a Marcos en el camino que ellos hicieron. Simplemente que Lucas se está enfocando en Pablo porque Lucas es parte del grupo de Pablo. Es parte del equipo misionero de Pablo. Lucas va con Pablo, por eso Lucas describe todo lo que está pasando ahí con Pablo. Pero Dios utilizó a los dos grupos y lo vamos a ver ahorita al final. El apóstol Pablo, más adelante, durante su tercer viaje misionero, acabamos de pasar el primer viaje misionero, va a iniciar el segundo viaje misionero, y luego Pablo, en su tercer viaje misionero, escribe una de sus cartas, hermanos, que es una de las más famosas, Romanos. Le voy a pedir a Leandro ahí que prepare Romanos capítulo 14. Voy a leer bastante de aquí, hermanos, pero para que pongan atención en cómo Pablo también ha ido poco a poco transformando su mente con el mismo mensaje que él va predicando. Romanos capítulo 14, no lo voy a leer completo, pero me voy a saltar algunos versículos, pero pongan mucho atención a lo que Pablo está diciendo aquí, porque esa es como la actitud que como cristianos deberíamos de tener cuando tenemos diferencias. Porque algunos dicen que deberíamos de peinarnos de cierta manera y otros dicen que deberíamos de peinarnos de otra manera. Algunos dicen que deberíamos de cantar de cierta manera, otros dicen que deberíamos de cantar de otra manera. No es una diferencia doctrinal, es una diferencia en cuanto a las prácticas, en cuanto a lo que se hace. ¿Y qué es lo que Pablo dice al respecto? Dice la palabra de Dios, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, dice Pablo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Aquí van a decir los vegetarianos, ¿no? Recuerdo que una vez estaba en una clase de Antiguo Testamento y de pronto una hermana me dice, oiga hermano, ¿pero usted no cree que deberíamos de regresar a la dieta de vegetales? Yo le decía, pues si usted quiere está bien, o sea, no pasa nada. Sí, o sea, y ella insistía, no hermano, esto, o sea, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, Dios no la dio por cualquier razón, o sea, y entiendo, bueno, sí, entiendo la razón, pero claramente Dios dice que todos los alimentos Él ya los ha purificado. Pero ella insistía en que no, es que yo creo que sería mejor. Si bueno, mira hermana, si usted quiere solamente comer vegetales, está bien, pero no vamos a decir que todos tenemos que comer vegetales porque usted cree que tenemos que comer vegetales. Pero si usted considera para usted que para su cuerpo le hace bien comer vegetales nada más y no comer carne, hágalo, hermana. Pero no considere que aquel hermano que se avisa un chuletón está pecando. Claro que
Todos les tenemos que hacer con moderación, ¿verdad? Eso sí. Pero fíjense lo que está diciendo aquí el pasaje, eso. Los que se sienten ser libres para comer de todo, no deben de menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben de juzgar a los que sí los comen, porque esos hermanos Dios los ha aceptado. Y vean lo que dice el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? ¿A quién servimos nosotros, hermanos? A Dios. Por eso Pablo está diciendo, ¿quién eres tú para servir a otro sirviente de Dios? ¿Quién es el que los juzga? Es Dios. Dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? ¿Y de quién es el otro? Es Dios. Su amo, o sea, Dios, dirá si quedan en pie o caen. Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otros, mientras otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elige es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Esa es la ley del cristiano. Vivir de tal manera que sí, yo sé que soy libre de hacer muchas cosas, pero me limito a hacer muchas cosas por amor a los débiles. No significa que sea pecado aquello, pero por amor de mi hermano más débil me abstengo de aquello. Estamos en el versículo 2, 3, ¿ok? 14. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios, versículo 17, quiero subrayarlo, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo se derrumban así todos nuestros castillos de naipes que levantamos? Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. ¿Se dan cuenta cómo Pablo ha ido? Y dice Pablo, no debemos andar juzgando uno al otro. Por supuesto que debemos de compartir la palabra de Dios. Pero en ocasiones hay cuestiones que como a mí me gusta de cierta manera, yo digo, es que así debe ser. Porque yo digo, porque así lo hemos hecho, porque así fui enseñado. Y cuando vemos a alguien que se sale de esa norma, pues lo estamos criticando, lo estamos juzgando. Pero dice la palabra de Dios claramente, procuremos que haya armonía en la iglesia, y que sirvamos a Cristo con una actitud de bondad, de paz y de alegría en el corazón. Voy a terminar, hermanos, ya con lo siguiente. Después de esta separación entre dos líderes prominentes, Pablo y Bernabé, algo sucedió en la vida de Juan Marcos. No sabemos, no sabemos si fue la actitud de Pablo, no sabemos si fue la actitud de Bernabé. Sabemos que Dios transformó el corazón de Juan Marcos, pero no sabemos si fue por la gracia de Bernabé o si fue digamos de alguna manera, por la rigidez de Pablo. No lo sabemos. Por la actitud firme de Pablo. Pero sabemos que Juan Marcos cambió, porque después de su tercer viaje misionero, Pablo fue encarcelado en Roma, y desde Roma Pablo escribió 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón.
Y en la carta de Colosenses y en la carta de Filemón, Pablo dice, Marcos está conmigo en la cárcel. De alguna manera, Marcos había ido a visitar a Pablo a la cárcel y estuvo con él un tiempo, cuidando de Pablo. Y Pablo inclusive le dice a los colosenses, si Bernabé pasa por ahí, trátenlo bien. O sea, Bernabé no estaba encarcelado, el que estaba encarcelado era Pablo, pero Bernabé fue a visitar a Pablo. Y luego Pablo todavía lo manda con una carta y dice, si Bernabé pasa por ahí, trátenlo bien. Luego, cuando Pablo volvió a ser encarcelado, fue encarcelado muchas veces, luego Pablo vuelve a ser encarcelado en Roma, le dice a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, le dice, ¿sabes qué? Timoteo, ven pronto y tráeme también a Marcos, porque me es de mucha ayuda. El que el primero Pablo no lo rechazó, después Pablo lo está pidiendo. Dice, tráiganme a Marcos. Luego Pedro, en 1 de Pedro 5:13, se refiere a Marcos como mi hijo en la fe. Dice, Marcos es mi hijo en la fe. ¿Y saben qué, hermanos? Va a ser este Juan Marcos el que va a escribir el segundo evangelio que tenemos nosotros. El evangelio según San Marcos. No es un discípulo, no es un apóstol. Un cristiano que durante su juventud mostró dudas y quizás hasta un carácter de alguien en quien no se puede confiar. Podríamos decir un cristiano inmaduro. A pesar de tener muchos años en el evangelio, él había nacido dentro del seno de una familia cristiana, pero muestra un carácter de pronto como que es alguien en quien no se puede confiar. Pero que por un Bernabé que le dio la confianza, un Pablo que le enseñó la firmeza y un Pedro que lo trató como un hijo, Juan Marcos fue fortaleciéndose en su carácter y fue creciendo en la fe a tal grado que Dios lo utilizó, fíjese bien, Dios lo utilizó para inspirarlo y darle uno de los evangelios que nosotros tenemos hoy. Dios utilizó la vida de Pablo, Dios utilizó la vida de Bernabé y Dios utilizó la vida de Pedro, cada uno con su carácter, para formar el carácter de Juan Marcos. Y le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y Dios usó a Juan Marcos, inspirándolo a escribir parte de lo que sería hoy la palabra de Dios. Algunos cristianos, hermanos, solamente necesitan que se les dé la confianza. En la vida cristiana vamos a encontrar muchos tipos de cristianos diferentes. Y cada quien responde de maneras distintas. ¿Saben qué? Mis hijos son muy diferentes entre ellos. A Jacob, entre más lo castigo, más se enoja. Se enoja y se pone así bravo, 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 bravo. Y a él siempre le tengo que llegar así suavecito. Y lo hago reír si quiero que deje de estar así. Pero Levi no, Levi me tiene miedo, así es rápido en cuanto le digo algo a él. Hasta llora desde el principio. El otro se me pone rebelde. Vamos, hay algunos cristianos que muchas veces necesitan una palabra de ánimo. Es lo que necesitan para volver a despegar. Hay otros que no, hay otros que necesitan que se les hable con firmeza y directos. Hay otros que así como Pedro, que necesitan que los tratemos como si fueran nuestro hijo. Somos diferentes todos. Simplemente tenemos que saber cómo llegar a cada uno en el idioma que entienden, la manera que ellos lo entienden. Pero al final de cuentas, hermanos, la obra la hace el Señor a través de su palabra. Es la palabra de Dios la que cambia nuestros corazones, es la palabra de Dios la que cambia nuestras mentes. Así que vivamos, hermanos, aprendiendo a vivir con estas diferencias que vamos a tener entre hermanos. Siempre va a haber diferencias. Pensamos diferentes, no somos iguales. Pero aprendamos a vivir con estas diferencias. Necesitamos Bernabés, necesitamos Pablos, necesitamos también Pedros. Vamos a orar, hermanos.